Mi nombre es Mariana Corti, yo soy parte del equipo de Pampa Energía y actualmente presido la Comisión de Sustentabilidad del IAPG. Me acompañan mis colegas Janet Muro, de TGS, y es la actual vicepresidenta de la comisión. También está María Paula Danielo, que hasta hace muy poquito fue la presidenta de la comisión. Ella es de Total Austral. Claudio Moreno, de TGN, que también ha sido presidente, y Liliana Girieta, de EDEVESA. Nosotros hoy vamos a estar hablando de este tema que nos convoca, que es ¿dónde está hoy la industria de los hidrocarburos, de la oil and gas, con respecto a la sustentabilidad? Y cuando preparaba el panel me decía qué difícil situarse en el momento hoy, ¿no? Porque estamos en un contexto desde hace unos años sumamente cambiante, donde los factores económicos, sociales, culturales, geopolíticos cambian constantemente y en particular esos temas para la sustentabilidad también generan cambios. En este contexto la industria de los hidrocarburos cumple un rol fundamental. Es el gran productor de la energía que la sociedad necesita y se calcula que para el año 2050 vamos a necesitar el doble, un 50% más de energía para el desarrollo económico. Y con un doble desafío, que tiene que ser una energía segura, asequible, pero que también tenga en cuenta el cambio climático. A nivel global, aunque la matriz energética está incorporando cada vez más las energías renovables, se sabe que va a ser todavía fundamental el aporte de los hidrocarburos, en particular del gas natural. Esto va a ser fundamental para el desarrollo de la economía. Y en Argentina, solo en el 2023, el sector aportó el 8% del Producto Bruto Interno para esto. Y en esto fue fundamental el desarrollo de infraestructura y de también inversión que ha hecho el sector. Pero asimismo encontramos que se impulsan otros derivados, otros impactos que tienen la industria, que tiene que ver con lo que es la generación de empleo formal y todo lo que eso significa para la tranquilidad de las familias, para el desarrollo de una vida digna de las personas. Después, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades en torno a las operaciones y los lugares en donde se desarrolla la industria. También el desarrollo y fortalecimiento de proveedores locales y cómo la economía local se va generando a partir de la industria. El talento joven, los nuevos talentos y cómo la industria también desarrolla un montón de programas de educación y de formación para el empleo para favorecer el ingreso de nuevos talentos. Como contraparte, la industria del petróleo y gas enfrenta varios desafíos. Particularmente debe navegar entre la creciente demanda de energía y los requerimientos cada vez más demandantes de descarbonización de la economía y las demandas también que tenemos de los grupos de interés, tanto internos como externos, que cada vez más nos piden que nos alineemos y demostremos nuestro impacto en términos de los indicadores sociales, ambientales y de gobernanza. Como podrán ver, en los últimos años, lo que eran los indicadores que tenían que ver con cómo las empresas reportaban la sustentabilidad, los estándares, lineamientos, fueron creciendo enormemente. Lo que pone una clara evidencia que para incorporar estas prácticas hay que minimizar el impacto ambiental y social desde el corazón de los negocios. ¿Y por qué se da esto? Igual vamos a remarcar varios motivos, pero 5 principales que tienen que ver con los requerimientos del sector financiero, donde se ve que cada vez más las decisiones de inversión tienen que ver con hacerlo con aquellas empresas que presenten estrategias vinculadas a los impactos sociales, ambientales y de gobernanza conocidos como ASG. También el impacto acelerado de las regulaciones, tanto en Europa, Estados Unidos y en el mundo, están avanzando divulgaciones, que las divulgaciones de las materias en ASG dejen de ser opcionales para pasar a ser mandatorias. También las exigencias de clientes y consumidores y de las nuevas generaciones que priorizan aquellas empresas que muestren sostenibilidad y mayor transparencia.
Y por último, la vital importancia de la licencia social para operar, en donde las comunidades exigen cada vez más que se vean impactos concretos más allá de los relatos. En cierta forma, nuestro paso por la comisión atravesó todo este contexto y todos estos cambios. Nosotros arrancamos hace 7 años aproximadamente y en un principio este equipo de formaciones diversas y de distintas empresas nos juntábamos y reportábamos por ahí buenas prácticas, pero muy permeadas por todo lo que tenía que ver con la sustentabilidad o la RCE asociada a la comunidad, ¿no? Buenas prácticas en términos de cómo estábamos comportándonos o haciendo programas sociales. Ya en el 2019, y con este contexto que comentaba antes, vimos la necesidad de afrontar un nuevo desafío que tenía que ver con generar un espacio de diálogo, de colaboración sectorial para poder avanzar en otros retos que tenían que ver con los que plantean los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque es un llamamiento que nos atraviesa a todos como sociedad y que es un llamado a la acción colectiva. En ese sentido, decidimos desarrollar una hoja de ruta de los ODS de la industria de los hidrocarburos, que fue una novedad también en Argentina y creo que la primera en el mundo, podemos decir. Se sumaron 28 empresas de toda la cadena que representan el 90% de la industria del país. Y este hito nos permitió de alguna manera tener una visión única y colectiva sobre las oportunidades de impacto claves en los cuales podíamos mostrar la contribución a los ODS, pero también ver las brechas que teníamos aún como desafíos. También permitió tratar de inspirar, ¿no?, a otras industrias y fomentar la colaboración intersectorial. Nos parece, y en esto los ODS también lo proponen, que la acción colectiva es fundamental. Entonces los siguientes años estuvieron, por eso un poco ahí en la línea se ve difusión y sensibilización, siempre creemos que esto es fundamental en nuestro rol, por mostrar qué es lo que viene haciendo la industria y también qué es lo que todavía está como desafío. Así llegó el momento también de elaborar 2 años después la línea de base, que un poco lo que tenía como objetivo era mostrar justamente los resultados en base a cómo estaban las industrias. Ahora después Claudio va a contar un poco cómo fue también ese proceso y la metodología que usamos para hacerlo. Y ya con esos resultados y esa primera indagación que hicimos, ya este año estamos trabajando en la actualización del documento. Está recién publicado y todavía está en revisión. Pero este documento también lo que tiene que ver es exponer un poco la contribución del sector para la Agenda 2030, midiendo cómo fue el desempeño de las empresas en el 2023. Junto a esto, nos pareció importante también sumar aquellos impactos potenciales, los riesgos y oportunidades en materia de desarrollo sostenible y explicar cómo desde la industria se crea valor ambiental, social y de gobernanza para el país y para la sociedad. Esperamos que este aporte nos permita seguir co-creando una industria responsable en términos de ASG y que, bueno, siga fomentando unas buenas prácticas para toda la industria. Ahora Claudio nos va, como les decía antes, nos va a hablar un poco sobre la metodología. Perdón, antes de comenzar, veo que hay mucha gente parada en el fondo y acá hay 4 lugares mínimo. No sé si ahí hay uno más. 5, 6 lugares, 7. Por favor, acérquense. No sé si tenían miedo que los atacáramos, les dijéramos algo o los agrediéramos, pero bueno, hay lugar. Amúchense, no hay problema. Bueno, para hablar un poquito me tocó hablar de metodología. Algo muy, muy estructurado, muy, digamos, que sabemos que el método de alguna manera nos ayuda a construir sentido, pero por otro lado también nos estructura, ¿no? Entonces, escuchamos a Mariana que nos decía que vamos por el tercer estudio, y el tercer estudio nos llevó a
reformular, modelar el objeto de estudio y los objetivos en la medida que se nos iban presentando cambios, y los cambios son no solo en términos normativos, porque la norma es una forma que tenemos los seres humanos de mediatizar para poder comprender los fenómenos. No solo cambiaron las normas, proliferaron las normas, sino que además se presentaron nuevos desafíos. Entonces, y esos desafíos están relacionados con las posibilidades de crecimiento, la multiplicación de factores de impacto sobre las comunidades y también sobre las condiciones de desarrollo. Me parece que esto es vital. Y esto, digamos, en el trabajo de laboratorio que nosotros fuimos construyendo, nos obligó a reformular también las metodologías. Y las metodologías, básicamente, hoy por hoy, ¿qué estamos haciendo? Comenzamos con la metodología del World Business Council, allá por, no me acuerdo qué año, 2019. Fíjense que en muy poquitos años cambiaron muchas cosas, ¿no? Entonces, hicimos ahora una nueva compulsa, porque en esta tercera instancia lo hicimos con tres, nosotros desde la comisión, ¿qué hacemos? Hicimos los requerimientos, elaboramos los requerimientos, los fundamentos sobre los cuales quien se presenta como oferente para poder hacer el estudio se basa en esos requerimientos, y después hacemos una compulsa y una evaluación de los distintos, digamos, las distintas consultoras que se presentan para hacer los estudios. El primer estudio lo hizo Athens, el segundo lo hizo AG Sustentable y el tercero lo está haciendo en este momento Deloitte. Estamos presentando ahora es un avance de lo que está haciendo Deloitte. Y en ese avance hablamos de metodología, de la metodología que estamos aplicando ahora, lo que nosotros pensamos que son los principales hallazgos y los desafíos de la reformulación de los objetivos. Nosotros elegimos 8 objetivos en la primera evaluación como objetivos priorizados por la industria. Hoy no sabemos si son esos 8 objetivos los que tendríamos que priorizar. A lo mejor el resultado de este estudio nos plantea la necesidad de reformular ese resultado. En esta instancia, esta etapa tiene un proceso que va desarrollándose en 3 instancias: la definición del universo de que son las empresas sobre las cuales inciden las prácticas relacionadas con la producción, el transporte, la distribución de hidrocarburos, y las empresas de servicios. Perdón, pido disculpas porque tengo un problema hablar. Me duele mucho la garganta y me levanté un poquito difónico. Sepan disculpar. Entonces, tenemos primero la definición del universo, de cuáles son todo el universo de las empresas que conforman el estudio, que van a ser parte del estudio. Después, dentro de ese universo, también la configuración de unidades de análisis, que, digamos, esas unidades de análisis están dadas por, digamos, el lugar que las empresas ocupan en la cadena de valor. Empresas del upstream, del downstream, empresas de servicios, y en esa evaluación se hace un relevamiento de información, un proceso en el cual se recabó toda la información. La consultora utilizó un método de evaluar información de distintas fuentes primarias y fuentes secundarias. Me refiero a fuentes primarias, es la elaboración de un cuestionario, una ficha, que tiene que ver con los principales temas de contribución a los ODS,
que cada empresa informó en una entrevista guiada. Esa información de la entrevista guiada configuró la información primaria. Pero esa información se cruzó con los reportes que hacen las propias empresas y además con información que proporcionaron las distintas comisiones especializadas del IAPG. Entonces, esa es la segunda etapa en la cual estamos prácticamente terminándola. Y después viene una tercera etapa de análisis Hola, hola, hola. Ah, el que está peor soy yo. Bueno, gracias. Y una tercera etapa de análisis de la información que nos permite evaluar y tomar decisiones y proporcionar a toda la cadena de valor información que les permita, que sirva para tomar decisiones. ¿Cuál es el lugar en el cual las empresas tienen que invertir, tienen que tomar acción en sus programas, en sus acciones, que realmente vayan a tener impacto? Creo que el gran desafío es desarrollar programas que estén coordinados. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del capital humano, las posibilidades de desarrollo de las personas a lo largo de toda la cadena de valor. Cada empresa proporciona, por ejemplo, ¿podrían los jóvenes ingresar a una empresa de servicios que tiene una alta rotación por las características de la empresa? Y es una primera experiencia laboral que los lleva a seguir desarrollándose en otras empresas que les ofrecen trabajo que tienen otro tipo de tecnología, otro tipo de desarrollo, y que ese desarrollo es un desarrollo de capital humano que queda capacidad instalada y contribuye al desarrollo local. Para el otro lado. Bueno, decíamos, el universo está constituido 48% de empresas del upstream, 22% del downstream, 13% del midstream y el 17% de empresas de servicios. Cuando decimos midstream, en este caso estamos hablando de las transportistas, las que llevan fluido desde el yacimiento a los grandes centros de consumo o a las fuentes que permiten la exportación. De esas, el universo de empresas son 30 empresas que forman parte de la comisión, 23 empresas fueron las que proporcionaron información y 12 empresas fueron las que se puso la lupa porque es la muestra representativa de lo que configura todo el universo de las prácticas que se desarrollan en la industria. Bueno, ahí está todo el listado de las empresas. No me voy a tomar el trabajo, encima que tengo problemas con mi voz, no voy a leer una por una. Sepan disculpar las empresas, pero no las voy a leer a todas. Adelante. Bueno, acá tenemos las 3 etapas que señalé antes: la construcción y relevamiento de fichas. En cada una de esas fichas fue un cuestionario guiado donde el consultor, conjuntamente con el especialista de la empresa, le proporcionaba información para completarlo. Después, en otra instancia, se identificaron los impactos. Cuando digo impactos, estoy hablando de impactos reales y potenciales, no los impactos por los programas que se implementan, sino los impactos que tiene la industria, tenga o no, digamos, alguna atención en la práctica, la identificación de ese impacto. Puede ser que haya un impacto que no tenga tratamiento, o el tratamiento no sea el que, digamos, se requiere, que no responda a la demanda. Bueno, eso es importante también detectarlo para
ayudar a tomar decisiones. Y finalmente, el relevamiento de iniciativas, perdón, me olvidé de las otras fuentes, que es las empresas proporcionan información al SEATS, esa es otra fuente secundaria, la cual el Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible proporciona información sobre sus proyectos, y esa fuente también se utilizó. Y finalmente, el relevamiento de iniciativas con la información que generan las distintas comisiones especializadas que forman parte del IAPG. Con esto creo haber cumplido con el tema de la metodología. ¿Quién sigue? Pau. Bueno, gracias, Claudio. Muy buena tu introducción metodológica para entender un poco qué es lo que estuvimos haciendo. La verdad es que este año como comisión estuvimos súper abocados a lo que es este estudio, y lo que vamos a presentarles ahora es un adelanto, como una especie de exclusivo, porque el informe todavía no está publicado, sino que lo recibimos hace muy poquitas semanas. Estamos todavía en un proceso de análisis por parte de la comisión, de discusión, de entender algunos de los resultados que dieron. Y después la idea es que, al igual que hicimos con todos los estudios anteriores, que puedan estar disponibles en la página web del IAPG y también socializados más en detalle. Bueno, me toca a mí presentar un poco los hallazgos preliminares, como los hemos llamado, los primeros resultados que estamos viendo de este estudio. Para eso vamos a retomar un poco estos objetivos de desarrollo sostenible que Mariana comentó que habíamos priorizado durante la hoja de ruta. Una de las actividades que hicimos en ese momento fueron varios talleres entre las empresas para tratar de entender cuáles son aquellos ODS en los cuales la industria tiene un mayor impacto. ¿Dónde es que nosotros podemos reducir los impactos negativos o maximizar los impactos positivos? Hablamos un poco dentro de la jerga de lo que es la materialidad de las actividades que nosotros hacemos. Lo que podemos ver entonces en el gráfico, en esta imagen de infogramas ahí grande, es los 6 ODS que en su momento entendimos que son los más relevantes para nosotros como industria, porque es donde, les decía, tenemos una mayor posibilidad de generar un impacto, que son el ODS 5 de igualdad de género, el 6 de agua limpia y saneamiento, el 7 de energía asequible y no contaminante, el 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el 12 de consumo, producción y consumo responsable, y el 13 de acción por el clima, los cuales necesitan ser respaldados, entendemos nosotros, por 2 ODS de soporte, que son el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y 17, alianzas para lograr estos objetivos, porque entendemos que son ODS necesarios para apalancarnos en el cumplimiento y en la contribución con los otros ODS. De acuerdo a los primeros resultados que tenemos de Deloitte, lo que podemos ver es que en los 6 ODS que nosotros identificamos en su momento como prioritarios, estaríamos teniendo un impacto alto a nivel de contribuciones. Esto quiere decir que, en base a las evidencias materiales que ellos relevaron, como contó Claudio, de la información pública, las entrevistas, las fichas, etcétera, se encuentran entre un 51 y un 75% de las empresas que están trabajando estos temas, que los tienen en su agenda, que hay una evidencia, ya sea a nivel de política o de acciones concretas. Mientras que para los ODS de soporte encontramos un impacto medio. Esto quiere decir que entre un 26 y un 50% de la muestra están trabajando activamente en estos temas. Es importante señalar también que, de acuerdo a los resultados del estudio, también hay otros ODS que, si bien nosotros no consideramos como prioritarios, sí tenemos un aporte significativo. Y acá quisiera hacer un paréntesis a nivel metodológico también, perdón que me meta con el tema, para aclarar que el estudio de Deloitte no se centró solamente en lo que nosotros consideramos los ODS prioritarios, sino que hicieron un análisis bien pormenorizado
de la contribución nuestra como industria a los 17 ODS. Y no solamente se quedaron con el enunciado general de los ODS, sino que también fueron al análisis de las metas específicas, que fue una de las cosas que nosotros pedimos, digamos, poder ver bien en concreto a dónde y a cuáles de las metas estamos aportando. Y también tenemos la idea, porque este trabajo está en funcionamiento y todavía no terminó, de poder linkear eso con las metas propias de Argentina respecto a la Agenda 2030. Bueno, en base a esto lo que nosotros podemos ver es que hay otros 4 ODS, que si bien nosotros no consideramos, como decía antes, como prioritarios, sí tenemos un alto impacto, que son el ODS 3 de salud y bienestar, el 4 de educación de calidad, el 11 de ciudades y comunidades sostenibles y el 15 de vida de ecosistemas terrestres. Respecto al ODS 3 y el 4, la verdad es que no nos llamó la atención que tuviéramos estos resultados, porque ya en su momento, cuando hicimos la línea de base, también habíamos notado una alta contribución del sector respecto a estos 2 ODS. Respecto al ODS 3, la interpretación que arriesgamos, que entendemos que sigue siendo válida, tiene que ver con los riesgos intrínsecos de nuestra industria, que hacen que se trabajen fuertemente temas de seguridad y de salud, y que sea un tema que lo tengamos como prioritario dentro de las agendas corporativas. Respecto al ODS 4 pasa un poco lo mismo, y acá no quiero adelantarme a lo que va a comentar dentro de un rato mi colega Janet, respecto a la vinculación con el ODS 8, porque hay mucha de este trabajo en educación de calidad que tiene que ver con la formación de cuadros específicos que se requieren para la industria, del trabajo en capacitaciones técnicas específicas, en programas de becas, en programas de despertar vocaciones. Sin ir más lejos, mañana nuestra Comisión de Sustentabilidad también está llevando adelante otra iniciativa en el marco de la OG, que tiene que ver con acercar a las escuelas técnicas a conocer la industria. Tenemos charlas vocacionales previstas, visitas a la feria, un stand, y esperamos que puedan acercarse más de 400 chicos de escuelas técnicas de la provincia de Neuquén y también de Río Negro. Digamos, hay un interés y acciones concretas constantes y desde hace tiempo vinculadas con el ODS 4. No quiero olvidarme de mencionar también en relación con el ODS 4 que también debemos reconocer que ha sido históricamente un eje de trabajo muy trabajado por las empresas en cuanto a inversión social e iniciativas de responsabilidad social corporativa como un tema privilegiado dentro de lo que es la agenda con las comunidades. Respecto a los otros 2 ODS que tenemos como, con un aporte significativo pero no priorizado, el de 11, ciudades y comunidades sostenibles, acá lo que nosotros interpretamos en base a las evidencias que señala Deloitte en el informe, tienen que ver con todo el trabajo que se hace desde las empresas en gestión social y sobre todo en inversión social con las comunidades. Y respecto al ODS 15 debemos decir lo mismo respecto a la gestión ambiental. Acá también uno de los temas que señala Deloitte como nuevos dentro de la agenda tiene que ver con el impulso que están tomando también los temas de biodiversidad dentro de las agendas corporativas. Bueno, y por último, Claudio hablaba acerca de la contribución de los distintos segmentos de la cadena de valor a lo que es la agenda. El estudio también lo que va a señalar cuando esté terminado y revisado va a ser cuál es la contribución a cada uno de los ODS específicos del segmento de la cadena, y como resultado preliminar lo que podemos ver en esta slide son aquellos 2 ODS en los cuales hoy en día identificamos que cada sector tendría una mayor contribución. Bueno, ahora lo que les proponemos es hacer un zoom en estos ODS priorizados para entender un poco algunos de los resultados, así que sigue Janet. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, vamos a meter un poco de ritmo, así no se nos duermen y entregamos la sala a tiempo, arrancando con el ODS 5 de igualdad de género y no discriminación. Este es un ODS muy importante para el sector. En lo que es la Argentina y la bajada de meta nacional, lo que se propone es erradicar la violencia a mujeres y niñas, también el posicionamiento de mujeres en puestos de liderazgo. Y acá es donde nos da el pie para hablar de la industria. En el año 2022, la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión
también del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, realizó la primera encuesta de género. Arrojó algunos datos, podemos decir que las mujeres somos menos del 20% de la industria y en el área operativa somos menos del 4%. Cuando hicimos estos estudios que comentaron con estos estudios previos en el año 2019 y hace ya 2 años, los resultados sobre este ODS puntual decían que las empresas tenían menos del 35% de las empresas que formaban objeto de estudio no tenían políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y entendemos como las políticas como la puerta de entrada a la institucionalización del tema. Hoy, a mí por lo menos me pone contenta contar que más de la mitad de las empresas ya cuentan con estas políticas. A su vez, los números han crecido exponencialmente en cuanto a cuántas empresas tienen programas de formación y capacitación para mujeres, programas de formación y capacitación para el público en general, sensibilizar, crear awareness sobre los temas de diversidad, equidad e inclusión es muy importante para las empresas de la industria y también para la sociedad en general. En líneas generales podemos decir que la industria en sí tiene una alta contribución en este tema. En el IAPG se realizó la primera práctica recomendada sobre este tema. Es la primera práctica recomendada que no es técnica, digo, es un hito importante que la primera práctica recomendada que haya sacado el instituto tenga que ver con esto. Y ahora si hacemos un pequeño, no vamos a entrar tanto, pero entre los impactos, los riesgos y oportunidades, esta novedad que nos ofrece el trabajo de Deloitte, podemos decir que dentro de los impactos podemos mejorar las oportunidades de empleo de las mujeres, ¿no? Muchas veces hay estudios que dicen que las mujeres ganamos menos que los hombres. Yo no voy a decir que eso no es real, lo que digo es que muchas veces los objetos de estudio que se toman no equiparan el tipo de trabajo. Las mujeres solemos hacer otros tipos de trabajos que están menor remunerados. Y en este caso, desde la industria, lo que le podemos ofrecer a la mujer es justamente eso, mejor oportunidades de empleo. También trabajar con la comunidad local, ¿no? Proponer la participación de mujeres en procesos de consulta, también tejer alianzas y contribuciones y crear programas para la promoción de puestos de mujeres dentro de las empresas. En cuanto a los riesgos, no sé si sabían que la Argentina ratificó el convenio 190 de la OIT, que habla sobre violencia y acoso laboral. Esto puede representar o no un riesgo para las empresas si no adecúan los protocolos. Esto puede representar riesgos legales. A su vez, no trabajar los temas de manera adecuada puede llevar a problemas de discriminación, acoso. Son temas importantes a tener en cuenta. En cuanto a las oportunidades, entendemos que tenemos una gran oportunidad de incorporar a la mujer al pipeline, incorporar a la mujer en puestos de liderazgo y también, ¿por qué no?, en puestos de directivos. Me toca también hablar del ODS 8, de trabajo decente y crecimiento económico, otra gran oportunidad, ¿no?, que tiene la industria para trabajar estos temas, trabajar con la innovación tecnológica, el gran desafío que tenemos para articular lo que son las políticas públicas, los trabajos con escuelas, ¿no? Entendemos que tenemos que trabajar con las escuelas, que sabemos que es el capital que el día de mañana va a entrar en nuestras empresas, ¿no? Entonces tenemos como esas metas de trabajar puntualmente este ODS y sus metas. Tenemos un alto porcentaje de compañías, arrojó el estudio, que promueven programas de capacitación y formación en comunidades locales y proveedores en cadena de valor. Otra iniciativa que tenemos también desde la comisión, mañana se va a estar dando un taller sobre cadena de valor y cuál es la importancia dentro de la sustentabilidad, también acá, a las 10:30. Lo vamos a dar junto con el Centro PYME ADNEU. Otros hallazgos que nos da el estudio de Deloitte dice que más de la mitad de las empresas promueven contratación local. Después tenemos una alta contribución a las políticas que promueven derechos humanos en operaciones y en cadena de valor, y después esta contribución alta baja un poquito cuando hablamos de debida diligencia. En cuanto a lo que son los impactos, riesgos y oportunidades, bueno, es un impacto la potencialidad de la inversión de la mano de obra calificada, ¿no? Siempre los ODS se articulan entre sí. De nuevo, vuelvo al ODS 4.
capacitar a la gente, capacitar a los chicos para que el día de mañana sean mano de obra calificada. Hay mucha expectativa también en las comunidades locales, a la industria, de cómo se trabajan estos temas, ¿no? Entonces, trabajar meticulosamente para que la comunicación sea asertiva y no crear falsas expectativas. Después, dentro de las oportunidades, tenemos que fomentar el profesionalismo de proveedores críticos para el negocio, contratar mano de obra local y promover la creación de nuevas empresas, ya sean micro, pequeñas o medianas empresas. Ahora vamos a hablar sobre el eje ambiental. Sigo yo. Bueno, no se aburran de mí, ya los dejo. Voy a hablar del ODS 12, de producción y consumo responsable. Este es otro de los grandes desafíos que tenemos desde la industria, hablar sobre el consumo y la producción sostenible mediante la eficiencia de recursos naturales. La definición ABC de diccionario de sustentabilidad, ¿no? Hacer uso correcto de los recursos actuales sin comprometer generaciones futuras. Bueno, ¿cuál es la bajada nacional sobre este ODS? Por un lado, disminuir los residuos del sector, disminuir los derrames sobre suelo y agua, promover la investigación y el desarrollo, promoviendo alternativas con menor impacto. Después podemos decir que dentro de los hallazgos del estudio tenemos una alta contribución en tecnologías para la optimización de recursos. Después, por otro lado, muchas de las empresas que formaron parte del objeto de estudio tienen distintos programas y formación con respecto a el cuidado de los materiales y el reciclaje y el residuo dentro y fuera de las empresas, siempre promoviendo todas estas buenas prácticas en nuestra cadena de valor. También tenemos una alta contribución en el manejo y la gestión de residuos. Bueno, como decía, en los programas de disminución y proporcionando el reciclaje, y una alta gestión de los impactos vinculados a la generación de residuos. Dentro de los riesgos, oportunidades e impactos, voy a hablar sobre una oportunidad que a mí me toca directo, porque yo en mi empresa hago reporting. Ellas hablaron previamente de lo que son los lineamientos, lo que son los estándares. Bueno, hay una oportunidad muy grande que tienen las compañías de ser cada vez más transparentes, comunicar acorde a los estándares de compliance qué hacemos en materia de ambiente, social y económica. Así que ahora sí le doy la palabra a Lili, que va a hablar de ambiente. Gracias. Buenas tardes. Respecto al eje ambiental, ustedes vieron al inicio cuando lo presentó María Paula, tenemos 3 ODS priorizados. El ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento, el ODS 7 sobre energía asequible y no contaminante y el ODS 13 sobre acción por el clima. Vamos a ver los detalles. Sobre el ODS 6, yo soy igual que Claudio con la voz, la gestión del agua es un tema central en las estrategias de sostenibilidad, pues precisamente la industria es consciente que se trabaja en zonas con déficit hídrico. Ahí hay una fortaleza o unos avances que se tienen y es en la implementación de mecanismos para eficiencia del uso del agua y el desarrollo de acciones de reutilización del agua, tales como plantas de tratamiento de aguas producidas y efluentes líquidos. ¿Qué habría que trabajar hacia adelante, según lo plantea el estudio? Hacer la gestión del agua utilizando un análisis más detallado de riesgos e impactos de las operaciones sobre el recurso hídrico local y una protección y restauración de ecosistemas acuáticos en cantidad y calidad del agua. Eso sobre ese objetivo. Miremos el objetivo 7 de energía asequible y no contaminante. En el contexto que nos presentó Marian sobre el aumento de la demanda global de energía, cercano a más del 50% para el año 2050, pues la industria tiene un rol clave en este abastecimiento de la demanda de energía segura y asequible, y ahí hay 2 drivers grandísimos. El primero, eficiencia energética, y el segundo, la transición de energías limpias. En la eficiencia energética, lo que reportan las compañías es que ya estamos teniendo avances en la modernización e innovación tecnológica de la infraestructura, incorporación de procesos y equipos más eficientes energéticamente y con menos generación de emisiones. Muchos de quienes están aquí también son consultores, entonces les tenemos una buena noticia, porque en eficiencia energética está avanzando el curso, la implementación y la certificación en los sistemas de gestión de energía basados en ISO 50001. Es clave el rol que tiene la industria en el desarrollo de la infraestructura energética, y aquí también nos preguntábamos cuando íbamos a entrar al salón, ¿qué moviliza a la industria?
a veces son las presiones de las diversas partes interesadas, y una de ellas puede ser el impacto de las regulaciones, los requisitos de los inversores. Cada vez más en los proyectos de inversión se está diciendo, bueno, ¿cuál es su estrategia de eficiencia energética? ¿Cómo está haciendo la transición? Y ahí vamos a tener esos, digamos, movilizadores para lograr el proceso. Respecto a la transición a energías limpias, el reporte de la mayor parte de las organizaciones es un avance en el reemplazo de combustibles fósiles por el uso de energías renovables, por supuesto considerando el gas natural, que sigue siendo la principal fuente de energía que impulsa esta transición. Eso está claro también en el reporte. Este ODS nos plantea muchísimas oportunidades para todos los que estamos aquí, porque hay beneficios de financiamiento vinculados a la inversión en energías renovables, bien sea para la modernización de equipos, infraestructuras o para hacer proyectos de producción de energías renovables. Se necesita la diversificación de fuentes. En ese sentido, el desarrollo de estructuras energéticas compartidas también es una oportunidad para todos nosotros, y siempre y cuando pues mantengamos el compromiso explícito de la mayor parte de las organizaciones de trabajar en la reducción de gases de efecto invernadero y seguir constantemente en las campañas de ahorro de energía. La promoción de ahorro de energía seguirá estando como las campañas de promoción y prevención en salud del objetivo 8 que siempre las tenemos, y aquí es importantísimo pues el uso, cuidado de la energía a nivel individual y a nivel organización. Si vamos al siguiente objetivo, que es el 13, pues digamos que todos los objetivos se interrelacionan, o sea, tienen una red, pero el 13 consolida lo que hemos hablado de los dos priorizados sobre agua y sobre energía asequible. Acción por el clima, por eso tiene 3 drivers grandísimos. El primero, ya lo mencioné, eficiencia energética, y resalto nuevamente acá la importancia de la innovación y de la actualización en infraestructura, tecnología y procesos más eficientes energéticamente. El segundo driver es una estrategia para la reducción de emisiones, y acá es donde todas las estrategias de cambio climático se tienen que posicionar en los directorios de las compañías, en políticas, y saber que las matrices de riesgos y oportunidades del sector están acá. En esta estrategia, con muy buen hallazgo, encontramos todo el equipo que hay un aumento de la disponibilidad de los inventarios de gases de efecto invernadero. Hacer estos inventarios es un compromiso, ayuda a la transparencia, nos permite movilizar y participar de otras entidades que vengan a hacer verificación de primera y segunda parte, y está no solo el GHG Protocol, parte 1 y parte 2, sino la 14064, en quienes las estén eligiendo, pues son estándares que tienen la misma equidad para lograr hacer estos inventarios. Luego nosotros tenemos un gran proceso también en desarrollar estrategias de negocio que contemplen explícitamente el cambio climático y que promuevan la mitigación de emisiones dentro de sus operaciones, con 2 actividades que aparecen técnicamente muy divulgadas, y es la disminución de las emisiones de metano y la captura o el secuestro de carbono. Insistimos, y ustedes verán acá en una correlación de lo que hemos ido hablando, pues las organizaciones deben tener compromisos explícitos. Ya se encuentra que la mayoría tiene una neutralidad carbono cero o net zero emissions, la que prefieran, en el idioma que lo prefieran decir, pero están explícitos. La última, y no por menos importante, este driver del objetivo de acción por el clima, es la resiliencia del negocio, el ingreso a nuevos mercados y la capacidad adaptativa frente al cambio climático. Esto nos lleva a todos a participar acá, porque pues esta capacidad adaptativa nos dice que tenemos medidas de mitigación, adaptación y resiliencia a los efectos del cambio climático, tanto en la infraestructura como en las operaciones. Pero también nos lleva a profundizar nuestros detalles de riesgos y oportunidades relacionados con el clima a lo largo de la cadena de valor. En general, los ODS ambientales pues nos plantean eso, oportunidades bajo las cuales también tenemos documentos compartidos disponibles, como las contribuciones determinadas a nivel nacional, las NDC, y el documento de estrategias de desarrollo de bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo 2050. Son documentos públicos que encuentran en internet y que tienen muy buenas pautas para quienes estén empezando, desarrollando o ampliando su estrategia en la reducción de emisiones y en la inclusión del cambio climático en el negocio. Algo que pasa con este informe, y creo que María lo mencionó al inicio de la presentación, también este estudio nos da un lenguaje común para todos empezar a decir esto lo compartimos, lo trabajamos, lo profundizamos, no son palabras así como muy extrañas, y todas las partes interesadas
además de interesadas, tenemos y podemos aportar en este proceso de transición hacia la descarbonización del sector. Tenemos la posibilidad también de realizar estos cálculos de emisiones del GHG Protocol, pero ya con alcance 3 hacia el resto de la cadena de valor. O sea, muchísimo trabajo conjunto. Y pues no menos de decir que estos 3 objetivos pues nos cierran con la claridad para toda la industria de establecer estrategias de neutralidad de carbonos y de resiliencia climática. Bueno, vamos a completar con los últimos 2 ODS que tenemos para entrar en detalle, que son los ODS de soporte. En la primera parte de cada una de las slides, lo que se puede ver son los temas, los drivers que encontró la gente de Deloitte que se trabajan y que aplican a, digamos, a cada uno de estos ODS. Respecto al 16, tenemos los temas de anticorrupción, de transparencia, los mecanismos de gestión de reclamos, todas las temáticas vinculadas al respeto de los derechos humanos y los pueblos indígenas. Respecto a las fortalezas, los primeros hallazgos lo que muestran son que los temas que más están trabajados hoy en día dentro de la agenda corporativa son los temas de anticorrupción, sobre todo, y de compliance. Bueno, sin ir más lejos, el IAPG tiene, desde no hace tanto tiempo, una comisión específica de compliance, que de hecho ayer estuvo brindando también una charla sobre los avances de cada una de las empresas en este sector. Lo que se evidencia dentro de este estudio es que de manera generalizada existen políticas, mecanismos de control, capacitaciones que se realizan en la materia y acciones de comunicación sobre todo lo que tiene que ver con anticorrupción y compliance. Vinculado a este tema también es importante mencionar el EITI. EITI es una iniciativa de transparencia para las industrias extractivas al cual Argentina adhirió en el año 2019, si mal no recuerdo, y a la cual las empresas que somos operadoras reportamos. La idea es que esto es un mecanismo, una iniciativa global en la cual se pueden dar cuenta de los pagos en conceptos de regalías y de impuestos que realizan las empresas a los estados, ya sean nacionales o provinciales. En el caso de Argentina, por ahora, se trabaja solamente con una jurisdicción nacional, pero incluso las empresas internacionales que reportan a sus casas matrices tienen ese nivel de reporte y de detalle también de manera disponible, y se supone que esto va a seguir avanzando. Ya es una buena noticia que más allá de los cambios de gobiernos, Argentina sigue con su compromiso de reportar EITI, así que no sé si lo saben, pero esto es información que está disponible y es pública, y habla no solo de las cuestiones de anticorrupción, sino también de transparencia realmente del dinero que ingresa a las arcas de los estados por parte de la industria hidrocarburífera, pero también de la minería. Después, como otro punto resaltado por el estudio de Deloitte, encontramos lo que tiene que ver respecto a derechos humanos en cuanto a la incorporación de políticas para la promoción y el respeto de los derechos humanos dentro de las operaciones y también de la cadena de valor. Hay evidencia de acciones concretas en este sentido que se complementan con mecanismos de gestión de reclamos vinculados a casos donde hay un potencial impacto en lo que es el respeto a los derechos humanos. Por último, para terminar, el último de los ODS, que tiene que ver con las alianzas para lograr estos objetivos, nos habla de la articulación entre los distintos actores que es necesaria para poder alcanzar las metas de desarrollo sostenible. Acá estamos hablando de acciones conjuntas entre autoridades, negocio, la sociedad civil, la comunidad, en pos de esta Agenda 2030. Y aquí lo que se evidencia son fortalezas dentro de lo que es la articulación a partir de membresías de las cuales las empresas forman miembro, organizaciones a partir de las cuales se puede articular, y la participación en proyectos de articulación público-privado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en estos ODS, a diferencia de los anteriores que vimos antes como priorizados, la contribución de la industria no es alta, sino que todavía es media, y hay una gran oportunidad de mejora sobre este punto. Bueno, y acá creo que ya podemos pasar a las conclusiones, ¿no, Mariana? Bueno, ya estamos en tiempo, no sé si van a quedar minutos para las preguntas. ¿Es hasta las 5? No, 4:30. Ah, bueno, estamos bárbaros. Entonces, poco para concluir y contarles de los próximos pasos.
Como vinieron hablando mis compañeros, una de las claves que entendemos para nuestra contribución a los ODS claramente tiene que ver con que la industria incorpore tecnología, energías renovables para diversificar la matriz energética. Y ahí es donde juega, nuevamente, lo volvemos a remarcar, un rol fundamental el gas natural para hacer esta transición hacia energías renovables y resulta crucial para justamente también asegurar la estabilidad y la seguridad energética en la región. A su vez, nos parece que la reconversión laboral es algo que ya está presente, pero que tenemos que pensar también en no solamente los puestos que necesitamos hoy, y se habló mucho de cómo la industria facilita espacios de formación a las nuevas generaciones, a estudiantes, a universitarios, secundarios, pero también es cierto que esa reconversión la tenemos que pensar de acá a muchos años por delante y qué puestos se van a requerir y formar y reconvertir a la fuerza laboral también que está hoy actualmente para poder generar empleo y no pérdida de empleo, ¿no? Como ver cómo se puede hacer para seguir protegiendo el tejido social y económico de las comunidades. Es fundamental también que trabajemos mucho más en esto que decíamos recién, en las alianzas y la articulación público-privada para el desarrollo local. No hay desarrollo local cuando una empresa sola hace acciones, nos tenemos que articular mucho más entre empresas, tenemos que articular muchísimo más con el sector local para generar comunidades resilientes y comunidades potentes que tengan mejores oportunidades económicas, sociales y que promuevan un entorno inclusivo y equitativo. Son muchos los ejemplos de ciudades que han crecido sin planificación alguna de ese desarrollo y los resultados de inequidades y problemas que eso trae. Y por último, vemos, como decían hace un rato, cuando hay incentivos claros para poder promover el desarrollo tecnológico, la innovación, la incorporación de energías renovables, cómo eso sucede, ¿no? La incorporación que se ha dado en el país de energías renovables es un claro ejemplo de eso, es una política que se ha mantenido en los distintos gobiernos y claramente se ha avanzado muchísimo en ese sentido. Así que, bueno, quería volver un poquito a la línea de donde está el slide. Está el QR, que no lo mencioné. Tenemos que volver para atrás. En ese QR, no sé si lo escanearon, pueden acceder a lo que fue nuestro primer documento, que es la línea de base, la hoja de ruta, perdón, y también a la línea de base, ¿no? Se puede acceder en el mismo. Para que puedan seguir profundizando sobre esta investigación y próximamente va a estar la actualización que estamos trabajando con Deloitte. Así que, bueno, eso sería un poco lo que les queríamos presentar, pero sobre todo, para cerrar, digamos, faltan 6 años solamente para el 2030, el cumplimiento de los objetivos. Y un estudio de Naciones Unidas sobre los ODS, que fue de este año, indica que solo el 17% de las 169 metas que contienen los 17 objetivos están en camino a conseguirse. Con lo cual es claro el rol que tienen que cumplir no solo las empresas de este sector, sino todas las empresas y la sociedad en general para ser agentes transformadores hacia un mundo más sostenible, inclusivo y justo. Gracias. Entonces, preguntas, claro. Sí. Hola. Creo, previmos abrir un pequeño espacio para preguntas. No sé si hay preguntas en el auditorio. Me parece que... Bueno, felicitaciones por la exposición. En estos días que se cuestionan los ODS y que de alguna manera nuclean cuestiones básicas de vida y nos ayudan a organizar sociedad, la verdad que una exposición de este tipo creo que viene muy bien. Es una consulta y también una propuesta. Nosotros estamos trabajando en una renovación del master plan que se hizo en el 2013-14 entre YPF y el BID,
en aquel momento específico para Añelo y ahora referido a que sea más de zona, Vaca Muerta, y quizás ampliarlo un poco más. Y consideramos importante el 11, que si bien está tenido en cuenta, pasarlo para el lado de los importantes, que sean en vez de 6, 7, porque en el caso que nos ocupa, se da que la reserva, por suerte, estaba abajo de pueblos que existían, tenían preexistencia, y se hace muy difícil el trabajo de combinar el crecimiento industrial con la sostenibilidad de un pueblo y saber si se va a transformar en ciudad o no, y todo lo que ya conocemos todos, si se vive ahí o se vive en ciudades cercanas. Entonces, poder incorporar ese ODS, el 11, que se refiere a ciudades sostenibles, y dentro del 11 hay temas referidos a urbanismo, espacios verdes, a prioridad de vivienda, y algunos tópicos en donde les pedimos a las operadoras y a las empresas poder ir haciendo un trabajo conjunto de público-privado, como recién ustedes lo explicaban muy bien, para que vayamos progresivamente, se sabe que no se puede hacer tan rápido, dejar de vivir en campamentos y pasar a vivir en una suerte de barrios que los diseñemos con cada municipio, con la provincia, y que tenga cada pueblo el crecimiento que vaya teniendo ordenado y no caótico. Así que en definitiva es la consulta, cuánto se tiene en cuenta el 11 y si no es mucho pedirles que se incorpore como un patrón de referencia importante para todos, un ordenador. Bueno, al principio dijimos que nosotros habíamos planteado originariamente estos ODS y que, digamos, tenemos como horizonte en la metodología que utilizamos incorporar otros ODS y hacer una revisión de... ¿qué es ese sonido de fondo? Hacer una revisión de todos los ODS para ver concretamente, inclusive hasta pensar si vale la pena hacer la priorización, porque eso también puede ser un resultado posible de decir, bueno, hablábamos del ODS 4, ¿no? Que decíamos que no lo priorizábamos, pero la mayor cantidad de empresas trabajan con el ODS 4 por más que lo tengan como medio y no como fin, porque los proyectos educativos son un medio para obtener otras cosas, para obtener seguridad, para lograr digamos, empleabilidad, para mejorar los procesos relacionados con la tecnología que maneja la industria. El ODS 4 es un ODS muy importante, digamos, y que nosotros no lo habíamos priorizado. Lo mismo sucede con el ODS 11. ¿Por qué? Porque lo que vos acabás de señalar habla de la necesidad de desarrollo de infraestructura. Y esa necesidad de desarrollo de infraestructura indudablemente la tenemos que incorporar. Así que sí lo vamos a considerar. Y vos mencionaste otro aspecto que creo que vale la pena subrayarlo, porque nosotros, digamos, los estándares que ustedes acaban de ver, que mostró Marian hace un ratito, el gran despliegue de estándares, con nosotros empezamos a trabajar en las empresas haciendo reportes profesionalmente, que nos referíamos a una norma, que trabajamos, que reportábamos y tenía que tener una estructura, una trazabilidad. Bueno, teníamos una sola norma, o a lo sumo dos. EITI por un lado y GRI por el otro. Y GRI 11, que es el GRI sectorial, que es el que utilizamos para oil and gas. Bueno, ustedes vieron la cantidad de logos que hay, ¿no? Bueno, por un lado, esa cantidad de logos que ustedes vieron responden a estándares internacionales. El mundo globalizado nos demanda esos estándares sociales, estándares ambientales. ¿Para qué? Para generar financiamiento.
digamos, todo el andamiaje del sistema financiero global se sustenta en esos estándares para poder, imagínense, emisiones. La medición de emisiones no responde a la misma lógica que la medición de una variable que tengo la posibilidad de obtener un resultado por un proceso empírico directo. No es causa-efecto directa. Tengo emisiones. La medición es indirecta. Digamos, y para hacer eso necesito tener estándares que me permitan desarrollar referencias para que esas referencias sean creíbles. Los procesos de medición son mucho más difíciles. Entonces, esos estándares a nivel global, si no los tenemos, vamos a tener un problema muy grande para poder obtener financiamiento. No lo vamos a poder obtener. Y la ventana de oportunidad, sobre todo para la industria hidrocarburífera, tiene un plazo, una ventana de oportunidad que no sabemos si se termina dentro de 2 años, dentro de 5 o dentro de 10. Si se nos pasó el tren, se nos pasó. El hidrocarburo va a quedar soterrado sin poder aprovecharse y vamos a tener que pensar en otros procesos productivos. Me parece que es fundamental pensar en que esos estándares internacionales, si nosotros no les prestamos atención, vamos a tener problemas para obtener financiamiento. Hoy por hoy, para que tengan una idea, la normativa europea, la directiva europea, establece como obligatoria determinadas cuestiones que antes eran simplemente voluntarias. Se terminó la voluntariedad en muchos aspectos. Por un lado, los estados, las organizaciones supranacionales, Unión Europea, Naciones Unidas, el sector financiero que está globalizado requiere de estos estándares para poder evaluar. Si nosotros no les prestamos atención, decimos, bueno, los ODS, las NDC, ¿qué me importan? Bueno, a lo mejor por tener una ventajita de corto plazo, vamos a tener serios problemas en el futuro. Me parece que este es un tema central. No, y una última cosa para agregar respecto a esto, me parece que lo que comentaba Claudio también le da otro sostén a la necesidad de que trabajemos estos temas de manera sectorial y con la visión de toda la cadena de valor, ¿sí? Todo el trabajo que nosotros hacemos de hoja de ruta, línea de base, busca ser inspirador del resto de la cadena de valor, porque en definitiva nosotros no estamos solos, la industria la hacemos entre todos, entonces necesitamos de alguna manera que los estándares nos acompañen para toda la industria, ¿sí? De ahí también nuestro trabajo que busca impulsar y favorecer y promover que esto se desarrolle no solo al interior de cada una de las empresas, sino también de manera sectorial. No sé si hay alguna pregunta más. Hola. ¿Sí? ¿Cómo les va? Mi nombre es Leonardo Jacus, soy titular de una consultora ambiental de acá de Neuquén. Trabajamos específicamente con conflictos ambientales. Tuve la posibilidad de charlar con Claudio en el Hotel del Comahue cuando vino la otra vez a dar su ponencia. Yo quiero destacar una de las cosas que mencionaron en la presentación, que se basa sobre el pensamiento crítico. Me parece que resulta estratégico en este momento del boom de vaca muerta considerar al pensamiento crítico, sobre todo los que trabajamos en consultoría ambiental y desarrollo sustentable, para que el desarrollo tenga desarrollo local. Y esto yo quería aprovechar a comentárselo, porque por ahí hay responsables ambientales de las empresas. Nosotros estamos vistos como unos demonios en el campo. Trabajamos para comunidades locales, para criollos, para pueblos originarios, y los informes que hacemos con profesionales, con reportes profesionales, o sea, ya no trabajamos como era hace 20 años atrás, quizás con el conocimiento empírico, sino que cruzamos toda la información que hay dando vuelta.
Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que las compensaciones sean justas, sobre todo por el impacto ambiental que nosotros identificamos en el campo y el impacto en el desarrollo social de esas comunidades campesinas. Me gustaría por ahí después, quizás, si ustedes son parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable del IAPG, conversar un ratito más sobre la experiencia. Tenemos 20 campos relevados en vaca muerta, tenemos estudios de caso para hacer comparaciones. Me gustaría ponerlo a disposición de ustedes para que lo podamos difundir al resto de las empresas, porque a veces resulta como muy utópico o difícil establecer estos nuevos diálogos con las empresas, sabiendo de que el pensamiento crítico es un aporte para el negocio, sobre todo para que ganen todos. Me parece muy interesante este espacio que construyeron acá en la OG, y bueno, muchas gracias por haber venido de tan lejos y de compartir todas estas experiencias con nosotros. Bueno, gracias por el comentario. Sí, creo que está un poco en la última, las conclusiones, la importancia del diálogo social, digamos, hoy por hoy en un mundo global, no solo globalizado y con todas las complejidades que eso genera, sino también a nivel local, porque hoy la comunicación, digamos, fluye por distintos canales y las empresas en esto de ver los reclamos como parte de la posible vulneración de derechos, también tenemos que incorporar el diálogo social como una parte fundamental para construir no solamente legitimidad, licencia social para operar, sino también para incorporar eso como parte del desarrollo local y contribuir para que eso se pueda dar de una mejor forma. No sé si hay alguien más que quiere hacer una pregunta. Allá. Bien, yo soy Gustavo Ferreira y quería contarles que me tocó en el año 2023 hacer todo el relevamiento de campo de los 174 superficiarios del oleoducto Vaca Muerta Sur. Y me resultó muy llamativo, en primer lugar, que la sociedad que yo había conocido hace 15 años ya no existía más. Que los que antes criaban ovejas ahora criaban vacas, y los que antes estaban preocupados por el precio de la lana, ahora estaban preocupados porque no les entraran, en el caso de la zona de Cholechuel y demás, a los campos a robarle los animales que tenían. Me parece que hay una evidente, diría, una grieta, un gap, una distancia entre las necesidades que da el conocimiento local y la dinámica propia de la sociedad con los planteos que se hacen a nivel macro y a nivel de planificación estratégica y de compromiso corporativo. Y que me parece que sería bueno bajar estas cuestiones a la superficie, no solamente a los superficiarios, sino a las comunidades locales, para que haya mayores vasos comunicantes entre estos objetivos a los que adherimos todos y las realidades efectivas que les tocan a las personas con las cuales las compañías generalmente tratan. ¿Cómo la ven ustedes? Trato de interpretar el planteo. Entiendo que tu planteo está orientado a poder transmitir, poder hacer converger lo global y lo local. Y el escenario global no está desprovisto de incertidumbres y no está desprovisto tampoco de conflictos. Algunos de ellos que se están llevando muchas vidas. Creo que esto no lo podemos perder de vista porque pareciera que el mundo se mueve a velocidades distintas y con objetivos distintos, ¿no? Porque tenemos, por un lado, un mundo multipolar, policéntrico, donde hay dos, hablando de grieta, digamos, dos grandes ejes sobre los cuales se confluyen, se organiza
la compleja red de multipolaridad que hay. Eso hay que llevarlo, digamos, y por otro lado tenés los estándares, los desarrollos que hay para pensar lo ambiental, lo social, el financiamiento, etcétera, etcétera. Pareciera ser que cuando trabajamos en estos ámbitos hablamos solamente del deber ser y que estas cosas no las vemos. Y no es así, porque todo este universo, digamos, más de una vez, cuando nosotros trabajábamos, empezamos en 2019, no sé si recuerdan, en 2019, qué conflicto importante hubo en el mundo. Recuerdo la imagen de dos guardias o dos personas de seguridad que van a recibir a Macron en el aeropuerto, que fue un escándalo que salió en todas las tapas de los diarios, porque esas dos personas tenían chalecos amarillos y eso podía herir la sensibilidad del presidente. Bueno, esto no es un tema menor. Los chalecos amarillos era una protesta precisamente para que se retrotrajeran las medidas de subsidio a los hidrocarburos por un conflicto social. Si pensamos que todas estas cuestiones no vienen de la mano de conflictos que tenemos que resolver, que tenemos que tomar la iniciativa de resolverlos, que tenemos que prevenirlos, la forma de abordarlo, trabajar en prevención, hablar de la convergencia entre lo macro y lo micro, son formas de prevención. Cada actor hará lo posible, gobierno local, provincial, municipal, empresa que opera y maneja los impactos, digamos, tiene la posibilidad de tomar decisiones para que esos impactos sean lo más positivos posibles y mitigar los negativos y administrar el conflicto, la posibilidad de administración del conflicto, bueno, es un desafío que, bueno, por eso tenemos los objetivos 16 y 17 adentro, ¿no? Para poder trabajar conjuntamente con las empresas, acciones colectivas, conjuntamente con los gobiernos locales, para darle visibilidad y tratar de resolver esos conflictos. No, yo solamente quisiera agregar que me parece que cuando uno mira en detalle el estudio que hicimos y que cuando esté, digamos, tratamos de que esa parte local y esa parte de bajada a terreno no se perdiera. De hecho, las preguntas de la ficha tienen que ver con eso. Y vos mencionabas acerca de un relevamiento de terrenos para un proyecto X. Eso no hace tantos años que se hace dentro de la industria en el país. Me parece que está bueno ver esos pequeños avances. Probablemente falta muchísimo por hacer. De hecho, vimos que el ODS, que habla un poco de esta articulación, es uno donde hay bastantes desafíos todavía y oportunidades para llevar adelante. Sin embargo, me parece que hay cuestiones concretas que dentro de este estudio no se pierden y lo que nosotros presentamos es obviamente a nivel más general y una conceptualización y estarán los resultados grandes, pero eso viene de un trabajo minucioso del detalle de ver qué es lo que se está haciendo en terreno, en cuestiones sociales, ambientales y de gobernanza, preguntando por prácticas concretas que bueno, espero que cuando tengamos el estudio se pueda ver el detalle efectivamente de que dirá X porcentaje de empresas antes de iniciar un proyecto tienen acciones de diálogo o realizan relevamientos sociales o miden su impacto de alguna determinada manera, pero la idea es poder dar cuenta de esas cosas que efectivamente se están haciendo hoy en terreno por la industria y que esperamos que más empresas lo sigan acompañando el día de mañana y eso sea extendido. Agregar una palabra nomás. Acá hay representantes de las empresas que venimos desde Buenos Aires, pero el IAPG está presente en distintas áreas y hay una seccional dentro del Comahue que trabaja puntualmente estos temas.
Digo, bienvenido al diálogo, son partes interesadas, son parte del trabajo que nosotros relevamos, pero no somos la única comisión que trabaja este tema, y el hecho de que hayamos venido desde donde venimos, digo, representamos empresas que están a lo largo y a lo ancho del país, y no representamos, acá sentados no representamos empresas, representamos a una comisión y representamos a la industria. Que sepan que están estos canales abiertos y que trabajamos distintos temas. Así que bueno, de mi parte agradecerles la presencia, no sé si tienen algo más para consultar. Soy muy expectativa, cada vez que agarro el micrófono los dejo sin... Sí. ¿Podría funcionar esta comisión del IAPG como un espacio de diálogo válido entre las empresas y las consultoras y los pobladores locales, como para construir un espacio más, siempre en la base del diálogo y no tener que ir a la justicia, ir al Ejecutivo? ¿Me explico? Sí, a ver, siempre está, habría que ver cuál es el tema, digamos, no podemos hablar en abstracto. Bienvenidos al diálogo y agradecerles nuevamente que se hayan quedado todo este tiempo acompañándonos. Muchas gracias.